En este video se van a mostrar las aplicaciones del cálculo. Asimismo, empezaremos con una introducción acerca de qué es el cálculo. Continuaremos con la primera aplicación, que es la optimización, la segunda aplicación, que son las derivadas, y la tercera aplicación acerca de las integrales. Entonces, comencemos. Tenemos el cálculo. Es la rama de las matemáticas que se enfoca en límites, funciones, integrales y series infinitas. Asimismo, forma la base de la física y la mecánica. Continuamos con la optimización, que es nuestra primera aplicación lineal. Entonces tenemos optimización con derivadas e integrales. Para las derivadas, para su aplicación se deben tomar en cuenta las propiedades de las derivadas. Asimismo, para las integrales se debe tomar en cuenta las propiedades de las integrales. Tenemos aquí un ejemplo, un gráfico con un ejemplo de un cálculo de optimización. No está completo, solo es un ejemplo gráfico, pero vamos a definir qué es la optimización. Entonces, entendemos como optimización el maximizar o minimizar una función para así obtener valores. Entonces, el problema de aplicación que hemos planteado es el siguiente, que nos dice, con el propósito de tener mayor seguridad, un fabricante planea acercar un área de almacenamiento de forma rectangular de 1080 pies cuadrados que está adyacente a un edificio, el cual usará como uno de los lados del área cercada. La cerca paralela da a una carretera y costará $3 por pie instalada, mientras que la cerca de los otros costará 2 por pie instalado. Encontrar la cantidad de cada tipo de cerca de manera que el costo sea mínimo. ¿Cuál es el costo mínimo? Entonces, primero planteamos el problema. Nos dice que tenemos un edificio y hacemos un esquema. Ponemos aquí el edificio y aquí tenemos la propiedad de 1080 pies cuadrados. Entonces, empezamos a plantear las incógnitas. Tenemos que este lado, por como nos da el ejercicio, pues valdría $2, entonces podremos plantear como Y. El otro lado será el mismo porque es una figura rectangular, podemos igualmente plantearlo con Y y poner el mismo valor. Pero al frente nos dice que cuesta $3 y tenemos X, siendo una variable diferente. Entonces, primero, procedamos al cálculo de resolución. Primero tenemos que plantear la función objetivo, tal que el costo de x y y es igual a 3 veces x más 4 veces y. Entonces, como tenemos una restricción, la planteamos siendo que x por y sea 1080, dado que este es el área del rectángulo que estamos calculando. Entonces, seguimos. Primero, planteamos que y es igual a 1080 sobre x, despejando la variable. Ahora reemplazamos la variable en la primera ecuación, siendo 3x más 4y, siendo igual a 3x más 4320 sobre x. Ahora derivamos la primera expresión que obtuvimos y nos sale 3 menos 43.200x elevado al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 para comprobar su punto de corte. Entonces tenemos 3 menos 43.200 sobre x elevado al cuadrado, que nos va a dar 14.400. Esto lo tenemos que sacar su raíz cuadrada, ya que está en función de x al cubo, dándonos x1 es igual a 120 y x2 igual a menos 120. X2 no lo utilizamos porque es un valor negativo y para este ejemplo solo utilizaremos valores positivos. Entonces, utilizamos después el criterio de la segunda derivada, siendo el costo de x es igual a 86.400 de x al cubo. Y reemplazamos x por 120 y evaluamos. Entonces, esto nos da un número mayor a 0, comprobando que esto es un mínimo por el criterio de la segunda derivada. Entonces, el costo de x y y es igual a 3x más 4y. Reemplazamos los valores de la ecuación con los que ya sabemos que es x igual a 120 pies y y es igual a 9 pies, ya que si reemplazamos x en la ecuación nos va a dar un valor que tendremos que dividirlo para 1080. Sigamos. Entonces, al evaluar todo esto, nota que el valor mínimo a pagar es $396. Con eso hemos cumplido la primera aplicación, que es optimización con derivadas integrales, y comenzaremos con la siguiente, las derivadas.
Para las derivadas tenemos volúmenes, que nos dicen que al aplicar los conceptos de derivadas es posible hallar volúmenes de ciertas figuras. Esto se puede apreciar mediante el método de derivación y análisis. Entonces, planteamos el problema de aplicación. El problema de aplicación dice lo siguiente: se requiere construir un recipiente cilíndrico sin tapa empleando 2.480 centímetros cuadrados de lámina. ¿Qué dimensiones debe tener el cilindro para que su volumen sea el máximo? Entonces, como esto nos dice, tenemos que plantear la ecuación del volumen. Volumen del cilindro va a ser igual a pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, como aquí ya tenemos un pequeño esquema donde separamos el área B y el área DL. En sus correspondientes ecuaciones tenemos que la L es igual a 2pi radio por altura y el área B es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ya que el volumen es la suma de estas dos áreas, podemos plantear que el área L más el área B es igual a 2.480. Entonces tenemos que 2pi radio por h más pi radio al cuadrado va a ser igual a 2.480. Entonces podremos dejar esto expresado en función de h. H va a ser igual a 2.480 menos pi por radio al cuadrado sobre 2 veces pi por radio. Entonces seguimos con la aplicación que nos va a dar lo siguiente. Siendo así que el volumen va a estar expresado de la siguiente manera: eh, una vez ya reemplazado la función h que hemos calculado anteriormente, dándonos igual que el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por 2.480 menos pi por radio al cuadrado dividido para 2pi sobre r. Entonces, como tenemos los mismos términos por debajo de la fracción, procedemos a simplificarlos y nos queda que el volumen va a ser igual al radio por 2.480 menos pi por radio al cubo sobre 2. Entonces, una vez teniendo esta, procedemos a atribuir el radio, dándonos 2.480 por el radio sobre 2 menos pi por el radio al cubo sobre 2. Entonces, procedemos a calcular lo que podamos y simplificar. Entonces, volumen en función del radio nos va a quedar igual a 1.240 por el radio menos pi medios por el radio al cubo. Entonces, seguimos con los cálculos que nos va a dar 1.240 menos pi medios por 3 radio al cuadrado. Ese es el criterio de la primera derivada, donde podemos igualar a 0 para obtener su primer punto de corte, dándonos así, igual que el corte del radio va a ser igual a raíz cuadrada de 2.480 sobre 3pi. Seguimos con la aplicación, la cual va a ser la siguiente. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, ya obteniendo el radio, podemos reemplazarlo, dando lo siguiente, que menos 3pi por el radio va a ser menor que 0. Entonces ya tenemos que se alcanza el máximo. Procedemos a reemplazar con h y nos queda la siguiente respuesta, que sería raíz cuadrada de 3pi por 2.480 al cuadrado dividido para 3 al cuadrado por pi al cuadrado por 2.480. Simplificando esto nos da que la altura va a ser igual a 2.480 sobre 3pi. Entonces las dimensiones que maximizan el volumen va a ser la siguiente. El radio va a ser igual a 2.480 sobre 3pi, raíz cuadrada de 2.480 sobre 3pi, y la altura va a ser igual a raíz cuadrada de 2.480 sobre 3pi, todo esto siendo igual a 16.22 centímetros. Una vez ya calculado con dos cifras decimales. Entonces, esta sería la segunda aplicación lineal, la aplicación de volúmenes, la cual nos permite calcular ciertos volúmenes mediante el método de derivación y análisis. Procederemos con la tercera, siendo integrales, dándonos área bajo la curva. Esta es una
integral de tipo polinómico que se calcula sumando la suma de las integrantes, dándonos así la capacidad de poder aproximar el área bajo la curva o entre curvas, dependiendo del programa. Entonces, el problema de aplicación nos dice lo siguiente. Un gerente ingresó datos que recogió de la entrada de su parque de diversiones a una computadora, la cual planteó una ecuación en función de sus datos, siendo esta y es igual a x más 2. ¿Cuántos visitantes fueron desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m.? Entonces, primero planteamos con el teorema fundamental del cálculo que a es igual a la integral de a hasta b en función de x por la derivada de x. Entonces, como tenemos que es una integral y el teorema del fundamental del cálculo nos dice que f evaluada en b menos f evaluada en a nos va a dar la respuesta. Entonces, al momento que integramos, que la integral esté evaluada en sus límites, tenemos que integral evaluada de 2 hasta 6 con respecto a x más 2 derivada de x, nos va a dar lo siguiente. Entonces, cuando integramos esto, nos va a dar x sobre x al cubo sobre 2 más 2 veces x, evaluado de 2 hasta 6. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, nos obtienes que el integral de 2 hasta 6 f de x derivada de x va a ser igual a 24 personas que estuvieron desde las 2 hasta las 6 p.m. Muchas gracias por su atención y este ha sido el video de cálculo con tres aplicaciones del cálculo en la vida diaria del grupo 23 con mi participación, Kevin Spin. Muchas gracias por su atención.